Mateo capítulo 2, verso 13. Bendiciones a los que nos miran por Instagram. Estamos en Mateo, el capítulo 2, comenzando en el verso 13. Amén. Así es. En la medida que lo encuentra, se pone en pie, me hace saber con ello que lo encontró. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Así visualmente subraye, al menos en su mente, y si lo quiere hacer en su Biblia también, levántate y toma al niño. Subraye también, Herodes buscará al niño para matarlo. Y subraye también, tomó de noche al niño. Amén. Ahora salte conmigo al verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En estos últimos 2 versículos o 3 versículos subrayamos: mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y subrayamos también: llora a sus hijos. Amén. Hasta allí pueden sentarse. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella de por sí es poderosa para hacer la labor por la cual tú la envías. Sí, Señor. Más allá de nosotros mismos. Gracias, Señor. Oh Padre Santo, que tu palabra haga precisamente lo que ella sabe hacer. Penetrar profundo y dividir el alma y el espíritu y exponer lo que hay en nuestro corazón. Dejarlo al desnudo y al descubierto. Oh Padre Santo, porque delante de ti estamos desnudos. Pero si hay un velo puesto, muchas veces es a nuestro entender. Creemos ser lo que no somos. Y muchas veces, oh Padre Celestial, tú necesitas descorrer el velo por tu palabra. Dividiendo, oh Padre Santo, aquello que pertenece a la nueva criatura, aquello que es enteramente espiritual, de lo que muchas veces se confunde con virtud o espiritualidad, siendo que es nada más que algo proveniente de la antigua naturaleza. Divide, oh Padre Santo, ambas cosas, para que podamos, oh Padre, militar sin confusión alguna en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de nuestra vida natural. Expon lo profundo de nuestros corazones, oh Dios del cielo, y haznos tener pureza de espíritu. Pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En la Biblia hay determinados grupos humanos que pudiéramos clasificar según su condición social, económica, según su nacionalidad, incluso también por edad. Y estos grupos humanos, con las clasificaciones que acabo de dar, repito, por condición social, por condición económica, por edad, por nacionalidad, la Biblia lo utiliza de manera representativa para referirse a nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estos grupos humanos tienen ciertas características que apuntan y señalan a características espirituales de los hijos de Dios. Por ponerle un ejemplo y para hacerme entender, la Biblia habla de gentiles e israelitas, ¿verdad? Gentiles y judíos. Literalmente, los judíos son pues aquellos que descienden étnicamente de Abraham. Los gentiles, hombre, todos los que no son judíos. Pero es claro que en la Biblia se utilizan estos dos grupos para referirse
al menos en la revelación neotestamentaria, a quienes son creyentes y a quienes no lo son. De manera que la Biblia, por ejemplo, Pablo dice: en otro tiempo vosotros eras gentiles. La Biblia habla que de ambos pueblos hizo uno solo. La Biblia dice que el pueblo que étnicamente era Israel, no todo el que desciende de Israel es verdaderamente israelita. Así que las características de condiciones nacionales y étnicas son tomadas representativamente para referirse a nuestra condición espiritual. Amén. Así que un gentil en estos tiempos no necesariamente es alguien que no tenga la nacionalidad judía, sino alguien que por su condición espiritual no tiene la ciudadanía celestial, no pertenece al pueblo de Dios. Amén. Otros grupos humanos que son tomados como referencias por sus características para referirse a características espirituales son los ricos y los pobres. Amén. La Biblia dice, y da dos versiones de este mismo discurso, que bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que compartíamos esto en la vigilia? Bienaventurados los pobres en espíritu. Sin embargo, la versión de Lucas dice bienaventurados los pobres, ¿verdad? También dice la Biblia cuán difícil es que entre al reino de los cielos los que confían en las riquezas. Pero otra vez, Lucas dice cuán difícil es que entren en el reino de los cielos los ricos, ¿verdad? Hombre, toma el caso de los ricos para representar a aquellos orgullosos que creen tener virtudes espirituales, no necesitar nada de parte de Dios, sino que ellos, por su justicia propia, es decir, tienen suficiente mérito y por lo tanto son ricos espirituales, que ellos pueden granjearse su propia salvación. Y los pobres, toma el ejemplo de los pobres, es decir, este grupo humano, cuya clasificación es por su condición económica y social, y como mayormente de entre ese grupo, y no porque no hayan excepciones, de ese grupo es donde encontramos mayormente a los que, desprovistos de orgullo, son pobres en espíritu, entonces los toma de manera representativa para referirse a todos, incluyendo ricos literales, que en un momento dado, por la obra de gracia que hace el Espíritu Santo, los lleva a darse cuenta de su pobreza espiritual. Amén. Pero toma, repito, el ejemplo literal de la condición de estos grupos humanos para de allí entresacar características propias de los hijos de Dios. En ese mismo orden de ideas hay otro grupo humano que muchas veces pensamos que cuando se le menciona, la Biblia lo está utilizando de manera literal. Y este grupo humano lo clasificamos por edad. Y la Biblia llama a este grupo humano, que es literalmente un grupo humano clasificado por edad, pero lo utiliza para referirse a características de los hijos de Dios. Este grupo humano son los niños. Diga conmigo, niños. Los niños. Y muchas veces hemos creído que cuando Jesús habló de los niños, habló de modo literal. Y si usted pensó eso, pues tenía razón. Claro que habló de ellos de modo literal, pero junta el concepto de los niños con tal cual como ellos son, con su inocencia, con su capacidad de creer, con su lozanía y entusiasmo, para utilizarlos de ejemplo de aquellos que, habiendo nacido de nuevo, ahora son niños espirituales. Amén. No quiero que pierda de vista que no puede divorciar los grupos humanos que ya mencioné de las características que extrae la Biblia para referirse a los hijos de Dios, ¿verdad? Ya dijimos, la Biblia dice literalmente bienaventurados los pobres en espíritu, pero también dice los pobres. ¿Cómo conciliamos ambas cosas? Bueno, de esta manera. Los que son pobres en espíritu, mayormente los vas a encontrar en el grupo social llamado los pobres, con todas las excepciones que hay, pero mayormente de ese grupo. Y si no me cree, pregúntele a Santiago. Amén. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo
para ser ricos espiritualmente. Entonces no está excluyendo a los ricos, está diciendo que esa característica de ser pobres en espíritu mayormente se encuentra en el grupo social al que llamamos los pobres. Eso es así. Aunque venga cualquier predicador a tratar de hacer causa común con los libros motivacionales y decir que las cosas son de otro modo, son así como la Biblia los revela. Amén. Esto ocurre también con respecto a los niños. Los niños tienen características que el Señor utiliza de ejemplo. Son inocentes, confían en sus padres. Amén. Son de creer sin discusión alguna lo que sus padres le dicen. Solo en este sentido, ¿verdad? Tenemos que limitarnos a lo que la Biblia dice. Porque he escuchado a cristianos que, haciendo referencia al hecho de que la Biblia dice que debemos hacernos como niños, ellos piensan que es que debemos hacernos tontos. Y Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Amén. Y él también dice: no debemos ser como niños, debemos serlo en la malicia, pero no en sabiduría. Amén. Quiero entonces hablar de los niños, ese es mi tema. Y el título de este mensaje es el siguiente: Satanás procura matar la Navidad. Amén. Ese es el título: Satanás procura matar la Navidad. Entendamos que no puede haber cruz sin pesebre. Amén. Siempre hablamos de la cruz, siempre hablamos de la muerte del Señor Jesús, de su resurrección, de su ascensión y entronización a la diestra del Padre. Y hablamos de nuestra unión con Él. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, también en su ascensión, y por supuesto estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y también en términos escatológicos hablamos del pronto regreso del Señor. Pero casi siempre, excepto los momentos de Navidad y de manera muy liviana y poco profunda, hablamos del pesebre. Y todo comienza con el pesebre. Todo comienza con lo que Isaías 9 dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Porque un niño nos es nacido, dice la Biblia, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. ¿Por qué el Señor no aludió a Jesús ya hecho adulto? Hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Hubiera podido decir: llegará un día un guerrero, llegará un rey. Hacer referencia a su condición de adulto, pero lo hace pensando en su nacimiento, porque, diga conmigo, todo empieza en Navidad. Por supuesto, Navidad no es lo que creemos que es Navidad, ¿verdad? Navidad significa, del término griego nativitas, o natividad, que implica nacimiento. Y el nacimiento de este gran proyecto de Dios, al que podríamos llamar en términos modernos Navidad, comienza con el pesebre. Amén. Amén. Dice la Biblia, y esto me conmueve cada vez que lo cito, que así como un día, quiero buscar el pasaje porque aquí los tengo, así como un día María envolvió en pañales a aquel niño que nació de sus entrañas, en aquella noche en que aparecieron cientos de pleyades de huestes angelicales diciendo gloria a Dios en las alturas. En ese inicio, ese hermoso y tierno niño fue envuelto en pañales. Pero ese mismo niño, un día después de ser bajado de una cruz, sería envuelto en un lienzo mortuorio para ser sepultado. Amén. ¿Quién podría pensar? Repito, ¿quién podría decirle a María, excepto por esa profecía un tanto oscura que se le dio cuando llevó al niño después de 8 días de nacido para ser circuncidado, cuando va al templo y encuentra a Simeón, que le dice: este está puesto para señal que será contradicha? Y le dice: y una espada traspasará tu misma alma. Por supuesto, estaba haciendo referencia al quebranto que sin duda tuvo que tener cuando vio que ese hijo
ese Dios hecho carne, Emmanuel, al cual el ángel le había dicho que se llamaría Jesús, que significa Jehová salva, cuando ella lo arrulló en sus brazos aquella noche de Navidad y lo envolvió en pañales en ese pesebre, un día lo iba a envolver en un lienzo mortuorio después de haber sido brutalmente torturado en una cruz. Pero todo empieza, repito, en Navidad, todo empieza en el pesebre. No hay cruz sin un pesebre. De manera que para que la salvación un día llegara a nuestro medio, Dios tuvo que tomar forma humana y para eso tuvo que hacerlo en los parámetros humanos, naciendo como un infante, como un niño. Amén. Y yo quiero leerles algo que aunque se lo leí en la versión de Mateo, citando al Antiguo Testamento, quiero leerles la referencia del Antiguo Testamento. Voy a volver a leer Mateo, capítulo 2, el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Creo que todos ustedes saben quién es Raquel, ¿verdad? ¿Quién es Raquel? Raquel Rodríguez, amén, la ministra de... Raquel, la esposa de... No. De Jacob. Bien. Es extraño que la utilice a ella. Bueno, no es tan extraño. De hecho, siendo ella la amada, la principal esposa, amada por Jacob, es utilizada de manera también representativa porque con Jacob y con Raquel se da inicio a lo que más luego sería la nación de Israel, ¿verdad? Así que la utiliza a ella como la gestora, como madre de la nación de Israel. Y cuando habla de sus hijos, está hablando de lo que ocurrió en la masacre de la invasión de Nabucodonosor a Judá, donde hubo mucha mortandad, una cruel mortandad. Era la forma en que los imperios de la época y el babilonio no escapaba a esa realidad. Cuando invadían o sitiaban a un pueblo y el pueblo se resistía, entonces la forma de invadirlos y de atacarlos era brutal. Esto es lo que está aludiendo Mateo cuando habla de la muerte de los niños a manos de Herodes. Y voy a buscar el pasaje al que hace referencia en Jeremías 31, versículo 15 y 20. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Quiero explicar el contexto y por qué la Biblia extrae de Jeremías este texto para aplicarlo a la matanza de los niños en Belén a manos del perverso Herodes. Lo utiliza de este contexto que tiene que ver con el lamento de Israel por la muerte de cientos o quizás miles de judíos en aquella masacre cuando Nabucodonosor invadió con sus tropas a Jerusalén. Entonces es allí que de manera temporal, es decir, como cumplimiento contemporáneo, como cumplimiento pasado y también como cumplimiento parcial, este pasaje. Voz fue oída en Ramá, llanto, lloro y amargo, Raquel que lamenta sus hijos y no quiso consolarse acerca de sus hijos porque perecieron. Inmediatamente dice: así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. ¿Ok? Dios le está diciendo al pueblo de Israel: hubo un momento de lamento, un gran lloro y amargo. Raquel, como madre, como iniciadora, juntamente con Jacob del pueblo, ahora lamenta
Es decir, la está utilizando como figura del mismo Israel, que llora por la muerte que se da al pueblo de Dios, quien endureció su corazón, desobedeció la voz de los profetas y ahora recibe el pago de su desobediencia con la invasión de Nabucodonosor. Y por lo tanto él alude a ese momento crítico diciendo: hubo un momento de llanto, de lloro amargo, Raquel llorando por sus hijos y no quiere consuelo porque perecieron. Sin embargo, ahora le dice, a modo de promesa, en el verso 16, así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Sigue diciendo, escuchando. Ustedes me oyeron una vez predicar de eso, no es mi tema, y corro el peligro de desviarme porque amo tanto este pasaje. Creo que ya ustedes me oyeron predicarlo, repito. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Esto es hermoso. Ojalá, esta es la gracia de Dios. Esto es un corazón arrepentido. Esto es lo que no puede producir el ser humano, y solo la gracia de Dios, alumbrando su entendimiento, puede producir en Efraín, que es una forma de llamar a Israel del norte, un pueblo que fue rebelde, que pervirtió el culto a Dios, que adoró a otros dioses, que desechó el sacerdocio establecido en Sinaí, que se pervirtió, que apostató, que trajo herejía, una figura de la perversión del hombre. Pero sin embargo es hermoso cuando tú puedes ver que aún ese amigo que tú dices jamás se convertirá, es demasiado malo para eso, no quiere saber de las cosas de Dios. Bueno, esto es lo que produce la gracia de Dios. Amén. Y miren cómo lo dice: escuchando oído a Efraín que se lamentaba. Ojalá también sea tu experiencia, ya siendo cristiano, con respecto a las pruebas que intentan reproducir la imagen de Dios en ti, que intentan conformar tu carácter al carácter de Cristo. Mira lo que dice: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Eso es lo que muchas veces somos cuando no permitimos que el Espíritu Santo nos dome. Somos como un potro indómito que corcovea y da coces y anda a sus anchas por la sabana y no quiere que nadie le ponga freno ni cabestro, mucho menos silla y lo monte o lo dirija. Así es la naturaleza que está en ti. Esa residual que todavía no ha sido traída a sujeción por el Espíritu Santo. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Esto es hermoso, esto es arrepentimiento. Esta es una persona que no, que la disciplina lo ha encaminado, lo ha tocado. Él no ha quedado intacto, él tiene heridas. Él luego dice, y esto es hermoso, dígalo usted, haga usted esta oración suya: conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios. Wow, no lo era antes. Antes, por lo menos de hecho, aunque sí en teoría, aunque sí por los escritos de los profetas, aunque sí por la ley, como en el caso muchas veces tuyo y mío, la teoría la sabemos, pero podemos decir: conviérteme, yo quiero que cada partícula de mi ser se alinee con tu voluntad, porque tú eres Jehová mi Dios. Y escuchen esto, hermoso, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé. Esto es arrepentimiento. Me da ganas de dejar todo el mensaje y quedarme esto. Tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Amén. Esta es la parte que yo quiero destacar. Les dije que Dios utiliza grupos humanos clasificados por su condición social, nacional, pero también por su cronología, es decir, su edad. Aquí va a referirse Dios a Jacob, a Israel. Pero démosle la aplicación neotestamentaria que ya todos ustedes sabemos. ¿Para qué ahondar más en eso? La iglesia, tú y yo, lo que Dios piensa de ti y de mí. Miren lo que dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Escuchen, ¿no es niño en quien me deleito? Wow, qué tierno es el Señor, ¿verdad? Esto no ha pasado. Efraín nunca se arrepintió. Dios está expresando su deseo a través del profeta, y como proyectándose al futuro de la gracia,
donde la rebeldía propia del corazón llegaría a su fin, por lo que llamamos el nuevo nacimiento, que conlleva verdadero arrepentimiento, un sentido de devoción verdadera, una forma de ver el pecado que hace que nos aflijamos y que nos despojemos de nuestro orgullo y caigamos rendidos a la cruz. Amén. Entonces, después que Efraín, símbolo del escogido de Dios, dice: conviérteme y seré convertido. Después que hay ese profundo arrepentimiento, miren lo que dice el Señor: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Amén. No tendría sentido hablar de que eso ocurrió con lo que llamamos el reino del norte, porque no ha ocurrido. Tiene todo el sentido pensar que aquí el Espíritu Santo se está abocando a hablar de la gracia y de lo que va a acontecer con el verdadero Israel, tanto de israelitas verdaderos, étnicamente hablando, como de gentiles. Amén. Pero lo que quiero destacar es cómo lo llaman. Dice: hijo precioso, niño en quien me deleito. Es obvio que la palabra niño no está usada en sentido literal, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero destacar ahorita mismo. Les dije al principio que Dios utiliza grupos humanos según su clasificación social nacional y también cronológica, en este caso es cronológica, para hablar de los hijos de Dios. Porque las características de estos grupos humanos son afines con las características espirituales que Dios persigue en sus hijos. Amén. Así que desde aquí en adelante, cuando me hablo de niños, estoy hablando en primer lugar de uno en particular que tuvo que hacerse niño, y en segundo lugar de aquellos de los cuales dice la Biblia: si no se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Y interpretaciones de este pasaje las he oído a tutiplén. Gente incluso que de manera torpe piensan que deben hablar como niños. Una vez escuché a un predicador: usted mira a fulano de tal y tiene 40 años, pero mire la carita, es un niño. ¿Qué está hablando él? Yo pregunto: ¿tú te puedes volver a ser como un niño? No. La respuesta es taxativa: no. A menos que volvieras a nacer. Amén. Entonces no se confunda. Usted no se puede hacer como niño. Dios lo puede hacer como niño si usted nace de nuevo. Amén. Quiere decir que la característica de los niños afables, cándidos, con un entusiasmo lozano, es decir, que no ha sido, ustedes saben, trastocado por la mucha experiencia. No, al contrario, un niño es una persona que tiene un entusiasmo que no se cansa, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos pasajes del Nuevo Testamento donde vemos esta condición de niño. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Eso fue lo que leímos, al niño, ¿ok? Les dije que niño va de aquí en ahora en adelante a referirnos a Jesús en su encarnación, en su nacimiento. Esto es Navidad, esto es lo que el diablo quiere detener. Él quiere destruir y matar a la Navidad. Lo intentó en el pasado con la verdadera y auténtica Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Lo intenta ahora procurando que Jesús no nazca en el corazón de ninguno. Amén. Dice la Biblia, Mateo 11:25, en aquel tiempo respondió Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los soberbios y los entendidos y las revelaste ¿a quién? ¿Acaso él tenía en mente a niños, literalmente niños? No, pero ellos tienen ciertas particularidades que hacen que en ese momento cronológico de su vida estén abiertos al conocimiento. En estos días, una canción muy propia de Navidad en salsa, que tiene toda una narrativa complicada. Yo me puse a cantarla y me di cuenta, me la sé de memoria. ¡Wow! Y eso la escuché. No es que me la aprendí, porque aprender significa que yo intenté memorizarla para aprendérmela. Fue que me puse a la canción y la canción se pegó de mí. Y la narrativa es bien complicada. Y la única respuesta que hallé es que
Yo era un niño. Y los niños aprenden como no puede aprender ningún adulto. Amén. Pero luego me di cuenta también, buscando un paralelo, que ocurrió algo parecido cuando me convertí. Pasajes enteros, Romanos 8 me lo sé, todo el pasaje. Nunca intenté aprendérmelo. No intenté tomarlo y traerlo a mi mente. Más bien Él me agarró a mí y me llevó hacia así. Y podría, otra vez, en aquel tiempo era un niño. En este también era un niño, pero espiritual. ¿Me explico? Ok, entonces quiere decir que los niños tienen una cualidad y es que están abiertos al conocimiento. Su mente es una suerte de esponja que succiona, ¿verdad? Amén. Entonces, repito, cuando Él dice, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. No tenía en mente, aunque también pudiéramos incluirlos en el sentido que ya les expliqué, los niños físicos, pero Él estaba hablando de niños espirituales. Póngase a pensar en lo que dijo Pablo. Pablo dijo, hey, entiendan algo, entre ustedes no hay muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos entendidos. El pueblo de Dios nunca se ha caracterizado por tener 3 PhD aquí, ni, ¿cómo es que se llama? Doctorados, ni gente sabia. A veces es difícil encontrarlos en el pastorado también, pero muchas veces utilizan niños y de alguna manera se glorifica en ellos para que aquellos que saben sean avergonzados por lo que se supone no saben nada, para deshacer con lo que no es aquello que se supone es bastante. Amén. Entonces el Señor otra vez se está refiriendo a niños en el concepto que venimos tratando, es decir, una característica de los que han nacido de nuevo. Amén. Así que ya usted entienda de aquí en adelante que cuando el Señor dijo, si no os hacéis como niños no pueden entrar al reino de los cielos, no intente hacerse niño porque usted no lo puede hacer. Ya Dios lo hizo al hacerlo nacer de nuevo. Si literalmente yo quisiera ser un niño, no puedo, a menos que por un prodigio dado por Dios vuelva al vientre de mi madre y nazca. Pero eso no va a pasar. Pero espiritualmente sí. Así que ¿cómo te haces como niño? Naciendo de nuevo. Entonces potencialmente eso es lo que eres. Amén. Amén. Miren otro pasaje. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se estaba refiriendo Jesús a los niños físicos? Por supuesto que sí. Recuerden esa doble aplicación de grupos sociales utilizados representativamente. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Mayormente los pobres literales, ¿verdad? ¿Quiénes son los que no pueden entrar al reino de los cielos porque confían en las riquezas? Mayormente los que la tienen, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellos a que el Señor le dice, déjalos que vengan a mí? Los niños literales tienen un especial, ocupan un lugar especial en el corazón de Jesús. Pero por extensión se está refiriendo también a los niños espirituales. Amén. Mateo 21:16, le dijeron, ¿oyes lo que ellos dicen? Y Jesús le dijo, sí, claro que oigo. Estaban los niños diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, al hijo de David. Estaban alabando con entusiasmo, como ninguno de los religiosos lo podía hacer. Y el Señor, a la reprensión de ellos, les dice, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Por supuesto que hay una aplicación literal a los niños. Nadie como ellos canta con un entusiasmo legítimo. Pero por supuesto está hablando también de aquellos que se han hecho como niños, viven como niños, creen como niños, militan como niños. Y para dar un ejemplo práctico, escucha a alguien que se ha mantenido lozano durante toda su vida cristiana y lo vas a ver adorando y alabando al Señor tal cual como hace 30 años que sé. Pero mira un vejestorio lleno de grasa, engordado con formación en su mente, y ese no tiene por qué alabar ni adorar.
Él dijo, de los niños perfeccionantes a la alabanza. Mantenga las características lozanas de un niño. Amén. Otro ejemplo, aquí hay un hombre, tiene todo a su haber, tiene riqueza, tiene el favor del rey, tiene un rango que lo hace sobresalir de entre todos los demás ciudadanos de ese país, pero tiene un problema, es leproso. ¿Qué quiere ese hombre? Que desaparezca su lepra. Él no aspira sino a tener una piel normal como la de cualquier otro, aunque sea una piel áspera. ¿Qué le da el Señor cuando por fin a través de su profeta le da la solución al problema de la lepra? Cuando emerge de las aguas del Jordán, dice que su piel se hizo normal. No, se hizo como la piel de un niño. Son figuras, son tipologías. Eso es lo que pasa cuando después de entrar al bautismo, ya no el bautismo simbólico de las aguas, sino el verdadero bautismo, que es cuando el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo Jesús. De eso sale un corazón como el de un niño. Dios puede agarrar a una prostituta, convertirla, y ese corazón, aunque su corporeidad sea igual que siempre, aunque no tengan aquello tan afamado que llaman himen, en cambio, ahí hay una virgen pura cuyo corazón ha sido restaurado por la salvación. Amén. Estos son los niños de Dios. Otro pasaje. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y muchos dicen, yo soy de 20 años, Señor, yo no soy de eso. Ese no se está hablando de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Si no eres niño, no perteneces al pueblo de Dios. Ok. Pero lo cierto es que los niños, como deseo natural y espontáneo, quieren, no hay que forzarlos a ello, desean la leche espiritual no adulterada. ¿Amén? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Utiliza el término pequeño, pero se refiere también a los niños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Literalmente niños, por supuesto que sí, pero lo que nos preocupa o nos ocupa más bien es la aplicación espiritual. La Biblia dice que los ángeles son espíritus en servicio a favor de los que somos herederos de salvación. Y este pasaje encaja muy bien con este, porque dice, los ángeles ven el rostro de Dios dando cuenta de ellos, de esos niños espirituales que están a su cargo. Amén. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se cuelgue en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en los profundos del mar. Sabemos que alguien que tropieza para caer y no levantarse jamás, no era un niño de Dios. Amén. Con todo, aquel que le hace tropezar es culpable. Así es la justicia y la soberanía de Dios. Pero puedes hacer tropezar a un escogido de Dios y llevarlo por veredas fructuosas, apartarlo por un tiempo y hacer que pierda muchas cosas y sufra muchas cosas antes de que Dios nuevamente lo traiga y lo haga entrar en cintura. Entonces él dice, hay de aquellos que lo hacen tropezar, y una de las piedras de mayor tropiezo es la doctrina. Amén. Hay de los que hacen tropezar a los pequeños de Dios con sus mentiras, con sus herejías, con su poca disposición para querer entender la palabra de Dios, y en lugar de darla, lo que dan es sus opiniones, palabra de hombre. Y ustedes recuerdan, también predicamos de Mateo 25, las cabras y las ovejas. Amén. Y al final, como dice el rey, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y explicábamos que este pasaje no se está refiriendo, como muchas veces se interpreta, a los pobres. Y eso no es algo que nos haga pensar que no debemos asistir a los pobres, porque se cae de su peso a lo largo de todo lo que la Biblia enseña, que Dios quiere que los asistamos. Amén. Pero en este caso se está refiriendo a los hijos de Dios, aquellos que se vuelven más vulnerables en un tiempo de persecución. ¿Ok? Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Entonces, queda claro
en esta introducción que los niños son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, que son como niños, el nuevo nacimiento los ha hecho nacer de nuevo. Y nadie nace siendo adulto, todos nacemos siendo niños. Pero eso es simplemente una forma extensiva de hablar lo que ocurrió con el primer nacimiento, que fue el del Hijo de Dios. Amén. Y dije al principio que este sermón tiene un título: Satanás procura matar la Navidad. La Navidad comienza con la encarnación, y de eso pudiera quedarme largo rato porque es una doctrina capital hablar de la encarnación del Señor Jesús, donde el Dios hecho hombre es 100% Dios, 100% hombre. Amén. Creo que es materia de estudio en escuela dominical, no voy a gastar mucho tiempo en eso, pero la Navidad no es más que la encarnación de Dios, el Dios que tomó forma humana. Amén. Quiero leer algunos pasajes. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando Dios toma forma humana, la encarnación de Dios aquí en la tierra, prometida en pasajes, algunos más claros, otros más oscuros. ¿Cómo se da? No, Dios no baja del cielo en un corcel blanco siendo adulto, sino que se hace niño. Un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Amén. Para hablar de la encarnación, primera de Juan dice en el capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida era con Dios y se nos manifestó. Amén. Primera de Juan 1:9, Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Primera de Timoteo 3:16. Estudies ese pasaje. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hay una contienda teológica aquí porque literalmente el manuscrito no dice Dios fue manifestado en carne, sino dice Él fue manifestado en carne. Amén. Pero ¿a quién se está refiriendo de acuerdo al contexto? Pues a Dios. Amén. Justificado en el Espíritu. No piense que el término justificado es lo que entendemos como la justificación. Justificado significa que fue vindicado por el Espíritu. Amén. Al resucitarle de los muertos, visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba. Y quiero terminar esta batería de pasajes que hablan de la encarnación de Dios en un niño con este. A ver dónde aquí está. Por lo cual, entrando en el mundo ¿quién? Dios, sí, Jesús. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Un cuerpo de un adulto, ¿verdad? No, de un niño. Amén, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro estaba escrito de mí. Bien, entonces, estamos hablando de Satanás quiere matar la Navidad. A lo largo de la Biblia vemos que Satanás siempre ha tenido un especial interés en destruir a los niños. Amén. Eso lo podemos ver en el decreto de Faraón de darle muerte a todo hijo hebreo. Y la oposición de las parteras de negarse a cumplir el decreto de Faraón, por la cual son emplazadas y llamadas para que den cuenta de por qué no han hecho lo que se les ordenó. Y ellas dicen, es que las mujeres judías son robustas y antes de que lleguemos a asistirlas, ya ellas han parido. Amén. Pero había un decreto de muerte contra los niños, porque es que esa es la edad en que piensa todo. Y la salvación también empieza con la Navidad, y la cruz empieza con el pesebre. Amén.
Y tu vida cristiana comienza con un nuevo nacimiento. Y tu desarrollo y crecimiento en madurez, precisamente es madurez porque partes de un punto cero, que es niñez, infancia espiritual. Amén. A eso le sumamos, es decir, estoy hablando ahorita mismo de la intención de Satanás de dar muerte a todo niño, por dos razones. Otra vez, por los niños en sí mismos. Son lo que le llaman las futuras generaciones. No sabemos de entre ellos quién va a hacer qué cosa. Y en gran medida depende de las circunstancias que comiencen a acontecer a partir de ese momento. Por eso es que el Señor insta a los padres, o más que instarles, les da una orden y les dice: estas palabras que yo te intimo hoy, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El deber tuyo es enseñar a tus hijos. Amén. Escúchenme lo que, como Leidín y Diego, como Alberto y Antonella, y como los otros que como Ángel y Sarita todavía pues no han pensado ni han presupuestado un hijo. Pero cuando ocurra, sepan que Satanás, como en los tiempos de Faraón, tiene un decreto de muerte para ellos. Amén. Él odia a los niños. Lo vemos en ese decreto de muerte de Faraón. Lo vemos en la práctica ominosa, abominable de los pueblos paganos en Canaán, que ofrecían sus hijos al dios Moloch y los pasaban por fuego. Una versión antigua de lo que hoy es el aborto, porque Satanás no se inventa nada nuevo. El mismo perro con diferente collar. Amén. Él simplemente reensambla las mismas estrategias, pero lo cierto es que desde tiempos inmemoriales tiene un odio a sus hijos. Y la única manera de vacunarlos contra ese decreto de Satanás es la palabra de Dios. Y esa responsabilidad no la tiene la iglesia. Parte de ella sí. La responsabilidad la tienen los padres. Tristemente, nuestro trasfondo nominal hizo que nosotros recibiéramos mucha enseñanza acerca de fuego, entusiasmo y alboroto, pero muy poco acerca de la familia. Y este libro quiere modelar tu familia, quiere modelar lo que es el núcleo central de la sociedad, que comienza con el padre y la madre y después vienen los hijos, y ellos deben ocupar un sitial importante en el desarrollo de esa familia. A partir del momento en que nazca esa niña, a partir del momento que nazca ese niño, Antonella, ponlo en las manos del Señor, llénalo de Biblia. Amén. Explícale las verdades más obvias. Háblale de que existe un infierno y una condenación eterna. Explícale que el Dios del cielo tomó forma humana para ser el sustituto perfecto de aquellos que cuando creen son salvos precisamente por la fe. Háblale de estas cosas. Rellénalo. Que el decreto de Satanás no encuentre lugar en ese niño, porque ya su corazón está ocupado por la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, dice la Biblia, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es un principio general. No es que dice instruye al niño en la palabra. Por supuesto, es obvio que en la palabra lo vamos a instruir, pero es que el camino que tú trazas para un niño, si lo instruyes en ese camino, eventualmente él no se aparta de ese camino. Por eso es que muchos niños que nacieron en un sistema comunista y fueron adoctrinados en ese sistema, es difícil, a menos que, bueno, es que es difícil que todo pecador deje de serlo, pero a menos que la gracia de Dios venga a la vida de esas personas, han sido tan adoctrinados en las etapas donde mejor puedes adoctrinar al ser humano, que es en la niñez, que es difícil sacarlo de esas ideas. Amén. Lo mismo ocurre si lo hacemos con nuestros hijos, pero es la palabra. Amén. No es palabra de hombre. Muchas veces cuando cometimos los errores de no disciplinar a nuestros hijos, de discipularlos y disciplinarlos también, entonces para salvar la situación comenzamos con el rechichar profético de que bueno, él ahorita es un maleante, pero yo le pongo la mano y Señor, tú dijiste que mi hijo es para tu gloria, así que yo profetizo que él no va a ser más lo que es, sino que él será. Esas cosas son necias y tontas. Si no hicimos lo correcto, ¿qué nos toca? Señor, perdónanos. Perdona mi ignorancia. Cuánto lamento haber ignorado tantas cosas. No puedo volver el tiempo atrás, aunque yo he hecho esa oración cantidad de veces, de verdad. Hay cosas que yo lamento del pasado, que le he dicho, Señor, tú lo hiciste
por Josué. Hazlo por mí. Que yo pueda decir, Luna, detente en Asgalón y espérame y retrocede hasta que yo vaya. Amén. Pero instruye al niño en su camino. No pongas palabra de hombre, no la última doctrina de moda, no el entusiasmo fervoroso de un cristianismo insustancial, insípido, soso y hasta torpe. No, la palabra de Dios, la palabra deOs. Amén. El entendimiento de ella es lo que va a vacunar a tus hijos contra el virus de la maldad. Es lo que va a librar a tu hijo y a tu hija de no ser devorado por los cocodrilos del río el Nilo. Porque así como una madre Jocabed piadosa, juntamente con Amram, su esposo, que quizás en algún momento pensaron como muchos de ustedes, como me ha transmitido Sarita, y entiendo a la juventud, con esto de las ideologías de género instauradas en la educación y tanta perversidad, hombre, se asoma al corazón la idea de que yo no quiero tener hijos. Pero con eso estaríamos secundando los planes de Satanás. Porque lo que él quiere es coartar de tajo, y lo hace con los niños, una generación para Dios. Amén. Amén. Entonces lo que hacemos es lo que hizo Jocabed y Amram. Hay un decreto de Faraón de muerte, pero Dios del cielo me va a ayudar a sortear las dificultades de ese decreto. Amén. Y a preparar una arquilla de salvación. Y esa arquilla de salvación la preparas con la palabra de Dios. Amén. Una arquilla de salvación en la que puedas colocar a tus hijos para que las aguas del Nilo, entiéndase, la corriente y flujo de este mundo, no ahoguen al niño, sino que cumplan el propósito de Dios. Amén. Así que tenemos ahí una acción de Satanás tratando de impedir no solamente que los niños se desarrollen, crezcan, sino que dentro de esos niños probablemente Satanás pensaría, ya me dijeron que de la mujer nacerá uno, que me va a aplastar la cabeza. Así que yo no sé quién es, voy a llevármelos a todos. ¿Ven? Y luego esos espíritus inmundos a través de la oscuridad de pueblos paganos que no conocían nada de Dios, y que los demonios, por supuesto que estas doctrinas vendían de los demonios, crearon entre ellos un culto donde ese culto demandaba que los niños fueran entregados a un Dios, un abominable ídolo con un vientre que en realidad era un horno de fuego donde los echaban para apaciguar al Dios de ellos y para que ese Dios los prosperara, los sanara y los embistiera de toda clase de bendiciones. Amén. Pero no se queda quieto, continuó. Y ya acercándose al cumplimiento de los tiempos se sospechó, olfateó que algo distinto estaba ocurriendo. Por supuesto, cuando Satanás ve que en un poblado cerca de Nazaret, de Belén, se aparece así de momento una cantidad de ángeles que parecía un coro celestial diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Amén. Gloria al Señor. Buena voluntad para con los hombres. Él se sospechó, algo está pasando aquí. Por supuesto, ¿quién era su mejor pieza en ese momento? ¿Cuál era la movida que tenía que hacer? Utilizar a un hombre perverso, el tetrarca Herodes, quien todo lo que sentía era más que una expresión de Satanás mismo, que vino para matar, hurtar y destruir. Y cuando se vio burlado por los magos de Oriente, que se supone le iban a indicar dónde nacería el niño para que él también irlo a adorar, y ellos fueron avisados por ángeles de la estratagema que había planeado Herodes, se fueron por otro camino, y él se sintió burlado. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Se dan cuenta? La misma estrategia. Podemos ver un hilo conductor que fluye a lo largo de la Biblia. Satanás con un especial interés en matar a los niños, pero de entre ellos estaba buscando aquel que nacería. ¿Amén? Aquel sobre quien iba a estar el principado de este mundo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Ese era el que él buscaba. Así que él odia el nacimiento de Jesús y procura la muerte del niño. Sin embargo, dice la Biblia
que un ángel se le apareció a José y le dijo: toma al niño y toma a su madre y ve a Egipto, porque Herodes procura su muerte. Y ya ustedes saben la gran matanza que ocurrió de niños menores de 2 años, que era el promedio de lo que él había calculado tendría ese que iba a nacer. Y ahí se cumple la profecía: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y como les expliqué hace un momento, se estaba refiriendo a la mortandad que hubo con la invasión de Nabucodonosor. Ese pasaje es utilizado para aplicarlo acá. Pero lo que sigue, que se aplica de manera contemporánea en el pasado, también lo podemos aplicar acá. Porque luego le dice: reprime del llanto tus ojos. Amén. Amén. En otras palabras, se acabó el llanto. Ya por permisión divina, Satanás hizo estragos. Por permisión divina murieron muchos niños. Pudiéramos intercalar un paréntesis y decir: no dejen que los ateos se agarren de eso para decir que Dios es malo. Esos niños están intactos en la patria celestial. Los hijos de Jacob podría decir: los perdí, pero ya Satanás no les puede hacer nada. Están allá tranquilitos, gustando de la paz. Nosotros no vemos como ve el mundo. Lo que es tragedia para el mundo no lo es muchas veces para nosotros. Pero muchas veces no tenemos la capacidad de ver verdadera tragedia donde hay tragedia. Cuando tus hijos se están desviando de la voluntad de Dios, yo le estoy diciendo, a mí me gusta ser muy radical en estas cosas y me critican por ello, pero tengo que ser sincero: un cáncer no es una peor suerte que eso. Amén. Yo les he contado este testimonio: una madre, 2 hijos, la clásica madre pentecostal que ora y bendice a mis hijos, de manera que ella ve cumplimiento de bendición en aquel que ahora tiene 3 negocios, tiene 2 carros, 2 apartamentos, pero es homosexual y ateo. Pero ella ve que está bien. El otro es un drogadicto, bueno para nada. Yo no digo que esa sea una condición deseable, pero sin duda esto es infinitamente peor. Pero como tiene carro, tiene casa, todo es bien, es proactivo. ¿Cuáles son esos términos? Es resiliente, porque salió de las llamas de la destrucción para levantarse. Y todas esas cosas, ese lenguaje que utilizan los motivadores, tiene todo ese rechinchar. Eso es lo que aprecia el ojo humano carnal, que no ve el mal donde verdaderamente hay mal. Ciertamente, este muchacho está en una condición que lo pone al margen de los logros de la sociedad. Pero allí, mal que bien, está buscando a Cristo y cae unas veces y se levanta. Mientras que este otro está en una condición totalmente apartado de Dios. ¿Cuál es peor tragedia? El ojo humano dice que esto lo es y esto no. Así que esa madre tranquilita ahí con su hijo, que le compra también lo que ella quiere, porque tiene platita. Amén. Pero no puede ver la tragedia verdadera en eso. Entonces, cuando hablamos de que Satanás busca destruir la Navidad, y una forma de expresión de esto que ocurrió en Belén es que él busca también la destrucción de todo niño. Vemos que quiere hacerlo antes de su nacimiento, quiere hacerlo en su nacimiento, y si no lo logra, quiere hacerlo después de su nacimiento. Amén. Procuró matar a Jesús antes de que naciera. Puso las cosas difíciles por permisión divina, cuando aquí está una madre encinta. Y miren el contraste, miren la opinión diferente del cielo y la tierra. ¿Cuál es la opinión de Dios? He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para vosotros y para todo el pueblo. Amén. Que va nacido en la ciudad de David. Jesús era chiricano. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo, paz y gloria. Mientras eso es dicho, aquí hay una mujer con mucha dificultad cabalgando en un pollino, sin que se le dé posada en ningún lugar. Mira ese contraste, porque la bendición del cielo está sobre ti. Nuevas de gran gozo, la recibiste, ya están en tu corazón, se llama evangelio. Ok, pero entre esa verdad que supera cualquier dicha de esta tierra, acá tú te estás moviendo en dificultades. Mientras que a todos se les da posada, acá no hay para ellos ningún lugar y tienen que arrinconarse en un estado inmundo. Me gustan esos contrastes que el Señor pinta en la Biblia, para que veamos lo que es verdaderamente el evangelio. Amén. Porque si acá se dice nuevas de gran gozo,
gloria a Dios en la altura. Y todo eso pareciera que nuestra condición acá debe equipararse. Gloria a Dios en la altura, nueva de gran gozo. Hey, ¿sabes qué? Abran el César Pala, eso existe todavía, de Belén, y den la entrada y busquen a los médicos más connotados que la citan. Pero no, el Señor permite que este niño nazca en un inmundo estado, en un pesebre. Entiéndase, no es como los nacimientos bonitos que da ganas de acostarse en esos pesebres. En lugar de comprarse una cama, comprarse uno de esos. No, este era un lugar donde se alimentaban los bueyes, el ganado. Amén. Y seguramente que debía haber algo de inmundicia por ahí. Ahí nace el Salvador del mundo. Y dice que su madre lo ve y lo envuelve en pañal. Traslada esa escena cuando ella más tarde la iba a envolver en un lienzo mortuorio. Amén. Pero todo comienza con Navidad. Y a la Navidad se le opone Satanás. A la primera y a todas las demás. ¿Me hago entender cuando digo todas las demás? Porque todavía hay un pesebre tan inmundo, yo creo que peor. Si ese pesebre era inmundo por ser el lugar donde comían los animales, hay un pesebre más inmundo que ese. Y Dios ha decidido nacer en ese pesebre. Tu corazón y el mío es más inmundo que ese. ¿Amén? Porque las cosas inanimadas no tienen conciencia moral, por tanto no son responsables delante de Dios de su inmundicia, pero los seres humanos sí tienen conciencia moral y son responsables de su inmundicia. Y si no, pregúntenselo a Usa, que creyó que si el arca se cae, oye, va a caer en tierra, la tierra es inmunda. No, ahí debe estar mi mano para impedir que caiga. Usa, ¿quién te dice que tu mano es más limpia que la tierra donde ha de caer el arca? Todavía no se ha dado la expiación, todavía la sangre de Jesús no ha sido derramada. ¿Cómo osas, pecador inmundo, agarrar la gloria de Dios con tu mano? Déjalo que caiga a tierra, porque el suelo, aunque es sucio, es 1000 veces más limpio que tú usas. Amén. Entonces, ahí está la primera Navidad tratando de ser estorbada por Satanás. Quiero que veamos ahora el intento de Satanás, ya no solo por impedir la primera Navidad, por impedir que el Mesías naciera, sino por impedir que nazca en los corazones humanos. Y como dije, él intenta matar antes, durante y después. Veamos primero el pasaje, un pasaje de Apocalipsis. Para mí, estos pasajes que son eminentemente proféticos tienen una aplicación atemporal, es decir, que están desvinculados del tiempo y del espacio. Miren lo que dice Apocalipsis 12, 4, 5. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sin duda se está refiriendo a Jesús. ¿Ok? De este pasaje hay una falsa doctrina llamada dominacionismo, que dicen que este hijo no es Jesús. Y lo peor es que eso está basado en una interpretación de este pasaje que es correcta, que es sana, que me parece ajustada al texto, pero de una interpretación que exegéticamente se ajusta al texto, se ha sacado otra, la cual se ha desvirtuado. ¿Cuál es esa? Ustedes, si leyeron el escrito que yo muchas veces envié y que también algunas veces he hablado aquí, de que la iglesia en Latinoamérica, especialmente en Panamá, en los años 90, recibió el impacto de esta doctrina sin conocerla a profundidad, donde comenzó un fervor y un entusiasmo porque los líderes conciliares, los pastores, los diáconos, ahora dejaran su investidura y se fueran a participar de la política. ¿Por qué? Porque esta doctrina decía que necesitamos un Ciro en nuestros países, es decir, alguien que favorezca los planes de la iglesia, lo cual es antibíblico. Que necesitamos reunirnos y congregar al país
a fin de traer al Señor para que sane nuestra tierra. Panamá no es la tierra del Señor, tampoco es Venezuela. La iglesia no se convoca para sanar su tierra en el sentido en que lo hacía Israel, porque Israel sí era una nación con un territorio para sanar en el sentido estrictamente físico, porque era devastado por la langosta, por lo cual su economía disminuía, y también en el sentido espiritual, porque el pecado de ellos había causado eso, así que tenían que reunirse. Señor, nos arrepentimos delante de ti, sana nuestra tierra, sanando primero nuestra condición de pecado con la cual te hemos ofendido. ¿Quién hacía eso? El pueblo de Dios. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Un pasaje que puede ser aplicado únicamente a Israel. ¿Cuál es la nación cuyo Dios es Jehová? Israel. No es Panamá, no es Venezuela, no es Nicaragua, no es ninguna, ni Estados Unidos, ni nadie. Amén. Pero bueno, no estoy hablando, no quiero hablar de eso. Dentro de ese cúmulo de pasajes mal explicados, mal aplicados, está también este. Porque ellos dicen, no puede tratarse de Jesús porque ya Jesús había nacido, había muerto, resucitado. Incluso, de acuerdo a la cronología que ellos creen ver en Apocalipsis, ya Jesús ha venido en su segunda venida. Así que dicen, este niño no es Jesús, es la iglesia. Y hay mucho de cierto en eso, pero mal aplicado. ¿Por qué? La Biblia dice aquí que el dragón se paró frente a la mujer. La Iglesia Católica dice, ahí está María, porque dice que esta mujer estaba vestida de sol con la luna debajo de sus pies y gemía en la angustia del alumbramiento. Y es imposible no ver algo de este pasaje en el hecho de que María tuvo que enfrentar la oposición del dragón que quería matarla a ella y a su niño. Pero este pasaje no está para hablar de María, más bien las circunstancias en las que se vio envuelta María son un presagio profético de la realidad de este pasaje. No sé si me hago entender. O sea, este pasaje no está para que la aplicación, el entendimiento de ello sea dirigido a María. A esto está hablando de lo que le pasó a María, el dragón, que eso significa Nerón, el dragón rojo, se paró frente a ella. No, lo que le pasó a María, proféticamente hablando, como un presario profético, es circunstancias que de alguna manera, unidas con esto, nos habla de algo que siempre ha estado ocurriendo. Siempre hay un dragón rojo que se está parando frente a una mujer que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis, que es un pueblo escogido por gracia, invisible. Es el único pueblo el que iba a traer al Mesías. En un momento era un pueblo físico y nacional que iba a llegar a su límite de existencia, pero después sería un pueblo enteramente invisible. Y siempre el dragón ha estado al acecho, impidiendo que este niño... Y hay una aplicación también en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que se dice de Jesús, Él regirá con vara de hierro a las naciones, también se dice de la iglesia. ¿Han visto esa promesa, verdad? Al que venciere, se sentará juntamente con Jesús en mi trono y regirá a las naciones con vara de hierro. Así que también hay un niño que se gesta en el interior de la iglesia. Dios siempre quiere los vencedores, los que no se quedan en los límites bajos de una vida insustancial, sino que verdaderamente arrebatan el reino de Dios con violencia. Esos, Satanás está interesado que ese niño no aflore, no sea dado a luz. Entonces, quiero leerles un pasaje. Mateo, capítulo 17, verso 15. Y Marcos 9:22, no lo busques si no quieres. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Subraye fuego y agua. Marcos 9:22. Y muchas veces el demonio lo echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora yo pregunto, en el pasado, ¿cuál fue el decreto de Satanás? ¿Por medio de qué Satanás iba a matar a los niños que nacerían de las mujeres un día? ¿Dónde iban a ser echados? En el agua, en el Nilo, ¿verdad? Bien, la práctica ominosa, malvada, perversa, abominable de los pueblos paganos que el Señor mandó a Israel conquistar. ¿Dónde echaban los niños? En el fuego, amén.
En otras palabras, miren que aquí hay una posesión demoníaca y la intención del demonio es echar a este jovencito unas veces en el agua y otras veces en el fuego. La misma estrategia de siempre. Satanás quiere echarlo en el agua y en el fuego, y eso puede ser literal como puede ser espiritual. Más espiritual que literal. La Biblia dice: cuando andes por las aguas no te anegarás, y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Obviamente está hablando de circunstancias difíciles, de problemas, de peligros, de acechanzas espirituales, de momentos tortuosos en los que anduvimos divagando en falsas doctrinas o, en el mejor de los casos, doctrinas de error. Pero el Señor sorteó las dificultades y nos fue llevando y nos dio más luz. La gracia de Él asistiéndonos, cuidándonos. ¿Por qué? Porque el enemigo tenía un plan. Naciste de nuevo, pero yo quiero estorbar ese nacimiento. Primero tú debes darte cuenta, revisa tu pasado, cuántas veces se te predicó, cuántas veces ahí estuvo Satanás para impedir esa nueva Navidad, ese nuevo nacimiento, el que el Espíritu Santo te pudiera engendrar en el vientre de la iglesia y como María, tú pudieras ser llamado ya no el Hijo de Dios, sino un Hijo de Dios por haber nacido de nuevo. Porque a los que antes, dice, porque a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú y yo sabemos que esto es resistido duramente por Satanás. Amén. Impidiendo que nazcan los hijos de Dios, impidiendo una Navidad en un corazón humano, impidiendo que ese pesebre albergue la nueva criatura. Amén. Amén. Y utiliza el fuego y utiliza también el agua. Fuego y agua muchas veces son utilizados de manera representativa para hablar de pecado, de juicio, de pruebas. Voy a citar algunos pasajes que hablan mejor que yo tratando de explicarlo. Salmos 32:6. Por esto orará a ti todo santo antes de tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. No está hablando literalmente, ¿verdad? Salmos 18:16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Salmo 69:1-2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y las corrientes me han anegado. De esto te quiere salvar el Señor. De esto te quiere, y todas esas corrientes de aguas convulsas, toda este flujo de cosas que vienen a tu vida, no es más que permisión de Dios dejando que las aguas te inunden para probar lo que hay dentro de ti. Amén. Y tú sabes que no importa lo que pase, te van a incomodar, te vas a sentir que no puedes respirar. Amén. Pero tú sabes que no te van a ahogar. Amén. 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 Y el fuego de igual manera. El fuego a veces habla de, muchas veces, la lengua, ¿verdad? El carbón para las brasas y la leña para el fuego, dice Proverbios 26:21, y el hombre rencilloso para encender contienda. Yo pregunto, ¿cuántas lenguas listerinas? Lo dije bien, ¿verdad? ¿Cuántas lenguas listerinas tú no has sido víctima de ellas? Parte de las situaciones que ahora tienes ha sido por lenguas de maldad maliciosa. Tanto porque de ella salió falsa doctrina, como de ella salieron cosas específicamente que atentaban contra ti como individuo. Amén. 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 Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Es un qué? Miembro pequeño. Pero miren lo que dice: con todo y ser pequeño, cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Amén. Está hablando de la lengua, no del pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Así que muchas veces Satanás intenta utilizar fuego extraño para destruir tu vida. Amén. Señor, muchas veces el demonio lo tira en el agua para ahogarlo, en el fuego para quemarlo, y padece mucho. Queda vomitando entre contorsiones convulsivas que dan miedo. Y lo he traído a tus discípulos y no han podido hacer nada. Gloria al Señor, que lo que nosotros no podemos,
el Señor sí puede. Por eso no deje de predicar, porque muchas veces nos frustramos y decimos, ¿por qué nosotros no pudimos? Amén, soberanía de Dios. Sigue predicando, sigue hablando. Y en un momento a Dios le interesa y dice, se acabó lo que se daba. Y te utiliza a ti o utiliza a cualquier otro. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. El asunto es que ese fuego de prueba causaría mayor bien a ti si no te sorprendieras de él. Te sorprendes de él porque no espera que venga a ti. Pero si supieras que así debe hacer, quizás el fuego de esa prueba pasaría prontamente. O por lo menos en el tiempo marcado por Dios. Pero el asunto es que nos sorprendemos porque no militamos espiritualmente, sino de acuerdo a nuestra mente natural, y nos resulta extraño que así ocurra. Y la resistencia que damos a veces como que ralentiza el propósito de Dios. Pero cuando dices, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Entonces puedes sobrellevar cualquier carga. Salmo 21:9, los pondrás como horno en el fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Bueno, ese no era el pasaje que quise traer, porque este es el fuego de Dios en forma de ira, no a la iglesia, porque no somos objetos de la ira de Dios. Y el pasaje que nos involucra a los dos, el concepto de fuego y agua. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Estás pasando por las aguas, recuerda a David, las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy en cielo profundo donde no puedo dar pie. Después que te sientas así, pero él te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No necesariamente para sacarte de inmediato de las aguas, pero voy a estar contigo. Y si pasas por los ríos, otra vez agua, no te anegarán. Vas a sentir que te jamaquea ese río de aquí para allá, pero no te va a negar. ¿Okay? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No importa cuánto horno de fuego se invente Nabucodonosor, entienda la figura, no importa si eres echado en ese horno de fuego, el cuarto varón, que es Jesús, vendrá a pasearse contigo en él. Amén. El asunto es que adviertas al cuarto varón contigo en el horno de fuego. Amén. Bien, voy a dejar la segunda parte del mensaje para después. Recapitulando, Satanás quiso destruir la Navidad, la encarnación de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, quiso destruir ese nacimiento glorioso que iba a acontecer en Belén, donde una doncella fue escogida por Dios para traer a existencia y dar a luz al Hijo de Dios. Amén. Lo hizo a través de el gobernante de turno, un rey malvado y perverso, Herodes, y como resultado de eso hubo gran mortandad de niños. Pero el Señor supo sortear la situación y libró al niño de la muerte. Amén. Asimismo también el enemigo quiere destruir que Jesús nazca en muchos corazones. Debemos estar conscientes de que tenemos una batalla espiritual cuando intentamos evangelizar. Y todo esto lo digo de cara a nuestra agenda evangelística, porque muchas veces creemos y nos resulta fácil, quizás porque tenemos una mente aguda, de poder entender las doctrinas, los entrenamientos de evangelismo, y sentirnos por eso capaces de poder pararnos delante de personas y explicarles bien las cosas. No confíen en eso. Amén. Pero no seas diligente en eso. Esfuérzate por aprenderlo de la mejor manera y articularlo en palabras de la mejor manera, pero entendiendo que la mucha capacidad sin la intervención del Espíritu no dará ni siquiera una onza de salvación. Amén. Pero sí entendiendo que previo a cualquier contacto con los que no conocen a Dios, tiene que haber una lucha espiritual. Tenemos que proclamar la palabra de Dios, pero tenemos que orar. Tenemos que hacer como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no veía las circunstancias externas, sino las interiores, las espirituales. Y entendieron que la persecución no era un mal síntoma, era un buen síntoma. Y por eso se reunieron y dijeron: soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra,
que por boca de David tu siervo dijiste cómo se amontonan los pueblos y la gente piensa en cosas vanas. Y entonces toma ese pasaje y lo aplica a lo que aconteció en sus días, porque ciertamente se reunieron aquí Pilato juntamente con los gentiles, juntamente con Herodes y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que ocurriera. Esta es la parte de hágase así. Ahora, Señor, concede a tu siervo que con todo denuedo predique tu palabra. Pregunto, ¿no hay oración ahí antes de predicar la palabra? ¿No decía Pablo, oren para que puerta amplia y espaciosa me sea abierta a fin de que la palabra corra y sea glorificada? No desligue la oración. Hay una batalla, hay un dragón rojo que se para frente a la mujer y quiere impedir que nazca Jesús, y quiere impedir que nazcan no solamente el Hijo de Dios, sino los hijos de Dios. Amén. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos dé conciencia de nuestra lucha, de nuestra responsabilidad, de que nosotros somos como embajadores del cielo, y es como si Dios rogase por medio de nosotros, diciéndole a la gente, convertíos a Dios. Nosotros somos un ruego de Dios. Oh Padre Celestial, somos un ruego de Dios. Es increíble que el Dios del cielo, que no tiene por qué salvar ni siquiera un alma, si así quisiera, tenga que de alguna manera tomar la iniciativa y pedirle al pecador que venga y escuche, oh Padre Santo. Y si nosotros somos un ruego, oh Padre Santo, tuyo, porque el pecador venga y escuche tu palabra y cree en ella, entonces también debemos orar con ruego por la conversión de las almas. Padre, en este momento decimos como Raquel, dame hijos o me muero. Sí, mi Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y todos damos un fuerte amén. Amén.